Entonces, deciden hacerla la catedral, saben ya de dónde sacar plata y comienzan a trabajar. ¿En cuánto tiempo logran esos 5 metros que vos decís? Hasta el 44. En 5 años. En 5 años. 5 años. Son 2.000, cubrir 2.300 metros. Casi 3.000 metros de construcción, 2.300 libres. Sí. Fue un trabajo impresionante. Sí. Impresionante. Yo me imagino que se pegaba con cal. Y era cal. Se introduce la cal aquí. Se introduce en esa obra sí. Cal y ladrillo. Ahora, no debemos olvidar de que Felipe Bertrés era coronel de ejército. Había peleado incluso en la guerra en la Argentina, en la guerra de independencia. Entonces era un hombre que ya tenía experiencia militar, sabía manejar gente, sabía dirigir gente y además tenía formación académica en construcción. Por lo tanto, allá había construido muchísimo, tanto en la Argentina como en Bolivia. De hecho, años después él va a construir la catedral, va a diseñar la catedral de Salta. Por eso la catedral de Salta adentro se parece tanto a la de Santa Cruz. ¿Ah, sí? Por dentro es muy parecida. Casi todos los detalles son los mismos. Si no los nos dicen, pensamos que es la misma. Eso sí. Me hizo a mí. Sí, yo le mostré una foto y por dentro la catedral y es básicamente la misma. Bueno, porque su diseño es el mismo arquitecto. Por afuera es distinto, ¿no? Porque ya no la terminó él. Sí. Entonces Felipe Bertrés es clave en este proceso. Por eso se logra avanzar tanto. Y él estaba muy contento con los resultados. Y le mandaba permanentemente informes al presidente Velasco, después le va a mandar informes a Vallivian, porque el tipo era muy respetado en nuestro país, porque él trabaja con varios presidentes, porque era un hombre técnico, ¿La de Cochabamba la hizo él también? No, él no llegó a trabajar, hizo unos planos que no se ejecutaron. Lo que sí él hace, mejora sustancialmente la Catedral de La Paz, la hace más grande, aunque tampoco la llegó a terminar. La dejó también a unos 7, 8 metros porque es un poco más grande que la de Santa Cruz. Hizo el Fuerte Viacha, hizo varias obras en Potosí, militares. Él fue clave, fue importantísimo. ¿Cómo será importante, Carlos, que cuando llegan los franciscanos a construir el Hospicio de San Francisco, el 56, la experiencia y la técnica introducida por Bertrés permite hacer ese templo en 6 años? Con gente local, ¿no? Con gente local. Se construye, ¿por qué? Porque nos había enseñado a trabajar bien el ladrillo, nos había enseñado a trabajar la cal, nos había enseñado a organizar todo lo que es el sistema de construcción, porque no es una obra pequeña, San Francisco es relativamente grande, ¿no? Y el claustro, el convento, y la hacen es inmenso. En 6 años está inaugurado el templo, gracias a la tecnología enseñada por Bertrés. La catedral era humanos, ¿no? Mucho más grande, por lo tanto... La catedral es imponente. Es un templo... O sea, 8.000 personas entran bien. Y dice Víctor Hugo, ¿cuántas? Paradas y sin asiento entran 15. Si hubiera un acontecimiento particular, podrían entrar 15.000, que sería el límite máximo. Qué bárbaro. Usted vaya los domingos a las 7 de la mañana y van a ver que al menos 8.000 personas hay. Además, personas. Es un templo por domingo. Por misa de domingo. La primera misa es la que está más llena, ¿no? Lo que pasa es que uno no dimensiona, ¿no? Cuando está ahí adentro como que no dimensiona. Además la cotidianidad le hace a uno no pensarla, pero el otro día ustedes hicieron ese trabajo en el periódico y yo me fui a mirar y ya la miré con ojos de interés, digamos. Y es lo que usted dice de la cotidianidad, ¿no? Sí.
dice que cuando se cayeron las Torres Gemelas, recién los neoyorquinos supieron que ese era el referente de Nueva York. Claro. Sin embargo, creo yo que los cruceños lo sabemos. Sí, los cruceños. Que nuestra referencia visual en el mundo es la catedral, ¿no? Porque es una catedral imponente, ¿no? Y el diseño de nuestra catedral hoy día convertida, la gente dice, ¿por qué no ha cambiado nada si ya no es una catedral, es una basílica? Porque es el título lo que le ha cambiado, no le ha cambiado la construcción. Sobre el tema importante lo siguiente. Sí. Nuestra catedral metropolitana, ese es su nombre, Catedral Metropolitana. ¿Por qué? Porque es sede de una arquidiócesis. De un arzobispado. En ese sentido, la Catedral Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra debiera llamarse así, porque la arquidiócesis o el arzobispado de Santa Cruz su nombre es Santa Cruz de la Sierra. Así es. El concepto basílica menor es un concepto referido al templo, no a la jurisdicción. Es una jerarquía importante, pero es menos importante que catedral metropolitana. Más importante que catedral, pero menos que catedral metropolitana. Y te pongo números. Hay más de 1.600 basílicas menores en el mundo. En Bolivia hay 8 basílicas menores. En el mundo, catedral metropolitana. en el mundo solo hay 430 catedrales metropolitanas. O sea, hay mucho menos catedrales metropolitanas. Y catedrales metropolitanas que son basílicas menores son inclusive menos. No la conocemos la cantidad. Yo creo es mucho más importante. Por ejemplo, la Catedral de La Paz es también basílica menor. La Catedral de Cochabamba es también basílica menor. Y la Catedral de Sucre, catedrales metropolitanas. Le llaman ellos Catedral Metropolitana porque ese es el término correcto. Okay. Cuando vos le llamás a nuestra catedral Basílica Menor de San Lorenzo, le está dando una jerarquía al edificio, pero no una jerarquía jurisdiccional. Ya. Entonces, el nombre correcto... Tiene que ver con eso. ¿Sabes cuál sería el nombre correcto? Es muy largo. Catedral Metropolitana, Basílica Menor de San Lorenzo de Santa Cruz de la Sierra. Es imposible mencionarla así. Entonces, ¿cuál es el nombre del Vaticano? Vos entrás a la página del Vaticano y nuestra catedral se llama, tiene un nombre raro, Catedral Metropolitana, Basílica Menor de San Lorenzo. Nada más. Es decir, lo abrevia. En el Vaticano. En el Vaticano. Entonces, nosotros hemos optado... Pero siempre debe estar acompañada del nombre de la ciudad, ¿no? O sea, no es de la ciudad, es del arzobispado. Del arzobispado. Por eso es Catedral Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra. Porque aunque el departamento se llama Santa Cruz, el arzobispado se llama Santa Cruz de la Sierra. Ya. Así se llamó el obispado, porque el obispado era Santa Cruz de la Sierra, después también era, digamos, una contraparte de la provincia. Pero lo importante, yo siempre destaco, Paulo V creó o erigió el obispado de Santa Cruz de la Sierra y Paulo VI lo convirtió en arzobispado en 1975 y en 1605. Coincidencias de la historia, pero Paulo V y Paulo VI, ¿no? Y es bueno también, yo siempre destaco, el arzobispado de Santa Cruz de la Sierra y el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra fue cardenal en Roma, que es Julio Cardenal Terrazas, que ahora por tener más de 75 años ya no es arzobispo, pero sigue siendo cardenal. Sigue siendo cardenal emérito. Y es un cardenal, el único cardenal de la historia de Bolivia, boliviano. Ya. Por la importancia del arzobispado de Santa Cruz de la Sierra. Eso también es importante porque a veces yo siento que la gente no dimensiona lo que significa tener un príncipe, digamos, no se le explica a la gente. Vaticano. Lamentablemente a la gente no se le explica el valor de estos acontecimientos, de estos títulos, ¿no? Ahora, la catedral se diseña hasta arriba siempre y se trunca por falta de plata, ¿por qué? A ver, porque ¿cuántos años está la catedral sin la punta, digamos? Es un proceso interesante y complicado. Primero, interesante y complicado. El año 65, 66 se empiezan los dos primeros tramos de la Torre Este, la que está en la esquina. Ya. Tristan Roque. Siguiendo los planos de Bertrés, solo hasta una parte. Parece que alguien lo cambió allí, porque no hay parecido con Bertrés.
el 84 se construye la segunda torre y se techa esa torre, la torre oeste, siguiendo el plano de Bertrés. Mirándola de frente. Mirándola de frente tenemos dos torres distintas del 84. La torre de la esquina con dos cuerpos, con 4 arcos, en realidad con 8 arcos cada una, y la otra torre con 4 arcos abajo y una especie de óvalo en el centro, que la techan un poquito después. Así se queda. O sea, ¿no eran iguales? No eran iguales. Desde el 65 una y el 84 otra. Entonces, ¿qué pasa? Sigue construyéndose el templo. O sea, porque hay que diferenciar. A veces la gente cree que no se terminó por las torres. No, el templo fue el que se quedó a los 5 metros, ¿no? ¿Verdad? 5 metros. Y ese templo es el que más se demora en construir. Entre 1904... es el templo, digamos. En 1904 y 1915 es cuando la nave y su principal, las dos naves, el transepto, el presbiterio, ahí Musnier lo termina. Y así lo techan. Lo levanta, lo termina, que se revoca por dentro y no se revoca por fuera, porque no estaba terminada. Ya, mucha gente cree de que la idea era que la catedral no sea de ladrillo visto porque no se la revocó. La idea, que después vamos a hablar sobre la revocada. La revocada se hace. La sacada, pero después, vamos primero, levantan... 5 metros, no tenía techo, Carlos. Esa es la foto que encontró Víctor Hugo en La Paz, ¿no? ¿Verdad? Así, en la Archivo. No la trajiste, pero es interesante porque está así, solo las paredes, lo que se termina es las paredes y el techo. Las torres en el 15 también están inconclusas. Se las deja como estaban en el 84. Se termina en 1915 el interior. Se revoca, se pinta, se hace el altar, que ya se lo hace en estilo neogótico. El altar mayor, que es muy lindo, que tiene, bueno, ya después se le va a construir una cripta. Se lo termina el templo y se lo amplía. Se amplía las naves laterales, se las levanta un poco. ¿Y qué ocurrió? Algo muy interesante, que es una de las cosas más lindas que tiene la catedral. Cuando en 1910 estaban ya por techar, se dieron cuenta que cubrirlo con una bóveda iba a ser prácticamente imposible. Estamos hablando de un techo de casi 80 metros de largo, por 9 metros y medio de luz en el medio. O sea, es una estructura enorme. Sí, ¿no? Entonces, decide Musnier hacer algo interesante, construir una bóveda falsa de madera. Y entonces se arma una bóveda falsa. Yo he tenido la oportunidad un par de meses atrás de entrar entre la bóveda y el techo. Sí, pero... y estamos hablando de un espacio enorme que hay entre la bóveda, que tiene una luz de 15 metros, o sea, la nave tiene 15 metros de altura, y todavía hay unos 5 metros de la clave hasta llegar a la cumbrera del techo. Entonces, la bóveda... Qué bonito. Por eso es que se la pudo terminar, porque don José Belisario, el obispo de Santisteban, pues quería terminarla. Él quería tener su catedral, o sea, quería inaugurarla la catedral. Entonces, le da la orden y dice, echémosle de madera, lo cual fue una buena decisión, porque nuestra catedral es muy sólida, una catedral que no tiene problemas estructurales, justo en este trabajo de relevamiento la hemos visitado entera y no tiene ningún problema serio. ¿Qué anchura tienen las paredes? Varían de 1,20 metros en unos sectores y 80 centímetros en otros. Qué bárbaro. Y es sólida, es un ladrillo de muy buena calidad. O sea, estamos hablando de ladrillos de 35, 36 centímetros de largo por 8 a 9 centímetros de grosor y por 22 centímetros de ancho. Estamos hablando de ladrillos de gran tamaño. Los ladrillos principales, porque hay ladrillos de todas formas para definir los capiteles. Entonces, nuestra catedral se la termina con un techo de madera, pero se la reviste por dentro. Tiene una bellísima cornisa y toda la solución clasicista del interior, pero un templo neoclásico, con algunos elementos barrocos, es lo que se parece muchísimo a la catedral de Salta, por dentro. O sea, cuando uno mira la catedral de Salta se parece porque es posterior a la porque es posterior. En realidad, se la termina antes que la de Santa Cruz, pero el diseño es posterior. Es posterior. ¿Bien? Del mismo arquitecto. ¿A qué catedral se puede parecer la nuestra? La de Salta, etcétera, pero es una catedral, tiene algo original. Eso te iba a decir. Lo más importante. Eso te iba a decir,
Este hombre diseña una catedral para Santa Cruz. Exactamente, y originalísima. Tiene algo nuestra catedral que es único, podemos decir, en el mundo. Tiene las dos torres exentas, solo unidas al cuerpo de la nave, en la esquina, sí, fuera de y el atrio es único. Había una catedral en Francia que ya desapareció hace siglos, que es la Cluny III, de la orden cisterciense de Cluny, que es del siglo XII, ya desapareció hace mucho tiempo, que tenía esa solución. Probablemente Bertrés, que era francés, la había conocido. La había visto, sí. Y yo encontré hace un par de años un templo en Sevilla, que es San Ildefonso, que tiene la misma solución, pero que es de hace 3 o 4 siglos, de un templo barroco. Sin embargo, Bertrés no lo debió haber conocido, San Ildefonso, en Sevilla. Además está en una loma la catedral, ¿no, Víctor? Entonces, nuestra catedral es un edificio originalísimo, que tiene un atrio único en América y único en el mundo con esa solución. ¿Cuál es su dimensión? Además, pero que está construida en una loma, porque eso, sí, eso es interesante. Porque se ha ido construyendo sobre las 4 catedrales anteriores, ¿no? No, pero el centro, digamos, la catedral subí, la universidad eso, subí, sí, todo eso se sube. Todo hay que subir, ¿no? Porque todo eran lomas alrededor de la plaza. Ah, claro, entonces razón, usted para sí. subir a la universidad sube, para la Casa de la Cultura tiene que subir, al Cine Palace hay que subir. Son lomas y usted claro, están más altos que la plaza. Está más alto, claro. Estamos hablando de 1,20 metros, 1,30 metros. Y los laterales igual. Ajá. Ya la manzana. Y antes probablemente era más alto todavía. Probablemente. Claro, tenía una imponencia. Claro, en la rellenada. ¿Cuándo deciden darle la uniformidad al frontis? El 45. Se consigue unos fondos del gobierno. Estamos en la época despuésito de la guerra del Chaco. Había ya plata, estamos hablando de 1945. Y se consigue también fondos locales, se crea otra junta, ¿no?, impulsora, y se termina el 48. Y en ese momento, cuando se unifican las torres en función de la segunda torre, no se respeta el diseño original de Bertrés, porque Bruno, que es el que la termina, la termina Queirolo, pero Demetrio Bruno es el que la diseña, le hace una solución que a mi parecer fue correcta. Le aumenta la altura de las torres, la hace más alta. Y le pone 2 cúpulas peraltadas, con lo cual gana jerarquía. Y la catedral pasa de los 40 metros, las torres pasan de los 40 metros. Ya fueron las 2 edificaciones más altas de Santa Cruz durante décadas. Pero mira, incluso hoy, Víctor Hugo, vos te parás en la René Moreno y Primer Anillo y la catedral se ve perfecta. Sí, se ve muy bien. O sea, lo ideal sería que el municipio reglamente que nada sea un obstáculo en verla. Usted se para en el donde está el monumento. Sí, en el Cristo me paro y la veo, en el monumento a Melchor Pinto Parada se la ve perfecta y allá abajo en la Ayacucho también. Y en el 49 bombardean con la guerra civil, pues, ¿no? Hay un bombardeo también en la catedral. ¿A la catedral? Sí, pero no hubo mayor daño. No, hubo pero un cambio sí importante en la catedral. El año 30, en realidad entre el 28 y el 30, Juan Ness había llegado de Yugoslavia, un constructor importante. ¿El que construye ahí el museo donde usted está? Museo, la catedral, la policía. ¿no? Tenía muchos problemas la catedral de filtraciones, porque tenía parapetos, o sea, no se veían las tejas. El diseño original de Bertrés, que lo sigue Musnier en ese sentido, tenía parapetos, tanto en las naves laterales como en la nave principal. No se veía. Y por eso tiene un sistema de desagüe muy interesante. Inés decide tumbarlo el parapeto, claro, en realidad, y que el agua... En realidad lo contratan para hacerlo. Ni siquiera le preguntan. Se eliminan los hacerlo parapetos y lo tenemos que hacer. ¿Quién es el que tiene la buena idea? Porque el museo tiene parapeto. Lo que pasa es que estamos hablando de 86 metros de este lado, más los 86 de este lado, más unos 60 en la nave lateral. O sea, las probabilidades de goteras eran gigantes. Sí, y como el techo es de madera, fue una buena decisión, Carlos, porque no teníamos los sistemas hidrófugos de protección que tenemos ahora, y en ese momento... ¿Y la madera original? La decisión... ¿La de ahora? No. Sí, hubo cambios de algunas piezas. Tuvo que cambiar algunas piezas, pero y los vientos también, ¿no? Entonces, los vientos había que hacerlo. Claro, había que hacerlo. Así que fue una buena decisión. Una buena decisión. Probablemente hoy en día pudiéramos revertirlo y volverlo como era antes, porque ya tendríamos como protegerlo, etcétera, ¿no? Y no nos costaría mucho, porque los muros están, inclusive los canales están.
¿Cuándo El deciden 48 revestirla? se reviste, se revoca como debiera, como era el proyecto. Como era el diseño original. Ese era el diseño original. Claro, no existía el ladrillo Claro, visto, yo ¿no? la he conocido, la catedral, ya revocada, claro, porque tenía que tenía revocar. unos dibujos en la... Lo sigue teniendo, pero en ladrillo. En ladrillo. Ahora, O sea, son los mismos dibujos entonces. exactamente. Ahora, ¿por qué porque el ya uno ladrillo, casi que no se acuerda. ¿por qué un error que la gente comete es creer que porque los ladrillos se lo había preparado muy bonito era para que se vea? No. Lo que pasa Pues es que... ese es un error que teníamos todos. Claro, Sí. ¿por qué el ladrillo Perdón, te juega? corto. Llegó a tanto que fue muy celebrado que se saque el revoque. No, y estuvo bien porque le ha dado una personalidad notable. Única, Se ha hecho más única Claro, todavía. fue haberla, sí, Sí, pero, mira, pero fue cómo- fue un accidente. En realidad, Un ¿por qué accidente. el ladrillo se hace, lo trabaja así? Igual que la piedra. En muchos porque estaba casos, revocado en cal, ¿no? Claro, se lo revoca porque es necesario que el ladrillo tenga la forma final de la moldura para que no se caiga, porque no lo vas a hacer con yeso. Tenés que hacerlo con el propio ladrillo para que tenga resistencia. Todo, Ahora, o sea, los ladrillos hasta el mínimo, ¿no? Claro, Están, todos los detalles forma. está con forma, toda la ornamentación y las molduras, las cornisas, todo se lo resuelve de manera como va a terminar para que el revoque solo tenga 1 centímetro por encima y no tengas que armarlo con estuco porque a la intemperie el estuco se deteriora y le peor la cara. Y tampoco había la tecnología como hay ahora, ¿no? Entonces la catedral se la revoca porque tenía que revocársela. Ahora, ¿por qué se lo sacan el revoque? porque el revoque no fue bien logrado. No se logró una buena mezcla, ¿no? Olvidemos que a mí era enorme. Entonces, probablemente algunas partes del revoque estaban bien, otras estaban mal. Hablamos de 10.000 metros cuadrados de revoque. Por lo tanto, 10.000 metros cuadrados. Imposible que no hayan parte del revoque que comiencen a caerse, ¿no? Entonces, Sí, lo hemos visto también, Sí, digamos, se las fue torres cayendo, que y por dentro también había un Usted era cierto pelada, deterioro. no lo ha visto. No, yo, sí, claro, por supuesto. Entonces, cuando el 80, en realidad el 68 empieza el trabajo de restauración, se comienza a sacarle el revoque para reemplazarlo. O sea, la idea era sacar el revoque entero y ponerle otro revoque. De cemento ya, me imagino. Ya un buen revoque de buena calidad. Cuando lo sacan, se dan cuenta la maravilla que había. Era muy lindo, ¿no? Entonces deciden, al final se decide dejarlo. Lo cual fue también una buena decisión. Nuestra catedral en realidad la hemos terminado recién. Recién. ¿No? ¿Es mi idea o el altar principal tenía plata? Tiene, pero es la platería de chiquitos. Tiene, todo. Todo el altar principal Plata, tiene sí, plata. O sea, es de plata todo. Ahora, es muy probable que nuestra catedral de madera, la anterior, la de Herboso, haya tenido un retablo de plata. Es muy probable. Pero eso no tenemos ningún documento al respecto. Pero si uno mira ese altar de plata, tiene una forma de retablo. Sí, seguro porque incluso hay es un trabajo hermoso. Herboso trae a muchos chiquitanos para poder terminar, para poder construir a la catedral. La platería chiquitana era muy importante. Perdón, ocupa exactamente los dos espacios, solares. los dos solares que casi todos los dos exactamente. Solares. Casi todos los dos solares. Los dos solares de 1595. No olvidemos que además la catedral hasta principios del siglo XIX era también cementerio. De gente. Entonces la catedral de madera, la antigua catedral, la que había antes, ocupaba parte de lo que hoy es la nave y tenía un cementerio adyacente, ¿no? ¿Hay un acto especial cuando sienten que ya la terminan? Claro, cuando se consagra. La consagración fueron 4 días de festividad. El 15, 16, 17 y 18 de agosto, que era el cumpleaños de José Belisario de 1915. Era el cumpleaños de José Belisario Santisteban. O sea, él festeja, consagra su catedral el día de su cumpleaños, ¿no? Más que con todos los méritos, ¿no? Que el 10 de agosto es el día de San Lorenzo. Y el 15 de agosto es el día de la Virgen de la Asunta, que es una de las vírgenes principales que están. Y algo que a mí me gusta mucho destacar y que la gente no lo ve, cuando se consagró el obispado le dieron una de las 11.000 vírgenes, Santa Socia, ¿no? Las reliquias de Santa Socia están en uno de los pilares y uno va y la puede ver. Las reliquias de Santa Socia, una de las 11.000 vírgenes que esta iglesia catedral
recibió, ¿no? Y hay algo también de San Martín, que alguien dice que es una reliquia, no sé si efectivamente que está ahí, ¿no? No, que está donde está la imagen de San Martín. Hay como si fuera un hueso de San Martín que dice reliquia, pero la reliquia de Santa Socia está en el primer gran pilar, porque no es una columna interior, ¿no? Después está la capellita donde está el Santísimo, que es también un lugar muy bonito. ¿El que está a mano izquierda entrando? Usted entra a mano izquierda y va al lado, ¿no? Ajá. Y eso siempre me llamó la atención, ¿qué podía ser eso? Es una capilla para el Santísimo, y a mano derecha está San Lorenzo y el cementerio, o no sé cuál es el nombre. Los cementerios y la cripta de los obispos. Y el cementerio... los cementerios de la gente estaban debían afuera. estar ahí donde está la manzana 1. Están enterrados hacia la calle. Digamos donde está ahora el obispado, ¿no? Donde está esa librería. Ahí está la cripta de todos los obispos que murieron desde Hermoso. Ahí abajo. Sí, uno puede ver. No, ahí está el Jesús, ¿no? Jesús muere, no sé cómo se llama, pero está Jesús cuando está muerto, digamos, está su en el Santo Sepulcro. Ahí va, sí. A ver, el Santo Sepulcro, que sabe más que yo. El Santo Sepulcro, y abajo está la cripta, ¿no? Sí. Y nuestra catedral no tiene cimborio. O sea, tiene un transepto. Cimborio es la cúpula que va en el medio, que probablemente Beltrés la diseñó, pero no iba a poder realizarse, ¿no? Por la misma razón. La solución técnica para construir un cimborio con una cúpula encima. ¿Por qué se usa eso? Porque eso destaca el espacio central, o sea, destaca el altar. Eso no se hizo. Ahora, Víctor Hugo, por ejemplo, la solución que le dieron a Jesús Nazareno también es media una abovedada de madera, ¿no? En realidad, pintada con estrellas. Y lo mismo pasa en San Francisco también. La única bóveda real que tenemos en Santa Cruz es la de la Merced, que eso sí se hizo en los años 20, es una bóveda de ladrillo, como debió haber sido la de la catedral. Pero por el tamaño y el peso. Pero el tamaño no daba. Ahora, la Merced fue pelada también, yo no sé. Se hizo siguiendo la lógica de la catedral. Sí, por dentro, andate al corte un ratingo porque esto quiero que me lo expliquen bien. Dale.